Un portal. Dos radios. Muchas voces. Y vos. Radio Sónica y Sónica Más. Juntas para llegar más lejos. www.sonica.com.ar. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Esta es Radio Sónica y este es Unidos Triunfaremos. Yo soy Juan Gabriel Lavaqué, peronista de hace muchos años, hace 50 años que vivo en Buenos Aires, soy sanjuanino de corazón, aunque nací en Córdoba. Y se nos ocurrió hacer este programa, digo se nos ocurrió porque obviamente no estoy solo. En esta mesa y como colaborador inmediato va a estar siempre Quique Romero, que en esta radio es conocido. Va a estar Solange Paz, que la tengo enfrente como periodista y también a cargo de la producción general del programa. Va a estar, aunque no hoy porque anda paseando, Paola Vilke, que es otra periodista también compañera, y Marcela Walde, que ha tenido un pequeño problema de salud con su mamá, pero que va a estar acá entre nosotros a cargo de redes sociales y va a colaborar con Solange en la producción. Y además hemos tenido la idea de transformar un programa de radio en algo que va a ser de radio acá en forma directa a las 12 de la mañana todos los martes de 12 a 13, pero que con dos cámaras que nos provee el canal y una que ha traído nuestra camarógrafa Jimena Lowe, vamos a hacer una edición de todas estas filmaciones y al anochecer o mañana a la mañana a más tardar va a estar por YouTube en nuestro propio canal Unidos Triunfaremos la hora entera de programación puesta como video, digamos, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo de este programa? Ya hablaremos en la editorial sobre la problemática nacional e internacional que nos ha movido a hacerlo, pero fundamentalmente lo que queremos es que los peronistas comencemos a dialogar entre nosotros, primero a conocernos, porque ha pasado mucha agua bajo los puentes desde que murió Perón, y desde que murió Perón la característica que ha tenido el movimiento es su dispersión. Poco a poco nos hemos ido encerrando cada uno en su kiosco, como decimos nosotros, ¿no? En su unidad básica, en su agrupación, en su barrio, cosa meritoria de por sí, pero que debió hacerse con un poco más de coordinación. Debimos sufrir muchos embates antes del golpe del 24 de marzo del 76 y sobre todo después del golpe. Fueron situaciones terribles que yo creo que gracias a la dignidad de la entonces presidenta de la Nación salvamos la ropa, digamos, salvamos la dignidad justamente, pero que esto hizo mella en el movimiento. Eso nos ha dispersado, hemos tenido 2 derrotas electorales, sobre esto hay que reflexionar. Y para reflexionar en un conjunto humano, sea peronismo o sea cualquier otro, lo primero es empezar a dialogar entre nosotros. Ese es el objetivo fundamental de Unidos Triunfaremos. Después hablaremos de la unidad para el 19, de algún proyecto nacional que asumamos como propio, pero lo fundamental es que dialoguemos entre nosotros. No sé, Solange, ¿querés decir algo? Primero, hola, buenos días. Bueno, vamos a contar un poco acerca de las redes sociales para que la gente nos vaya siguiendo. Estamos en Facebook como Unidos Triunfaremos, en Twitter como Unidos Triunfaremos también. Nos pueden seguir por Instagram con el mismo nombre. Y bueno, ahí vamos a estar subiendo toda la información de los siguientes programas, los invitados. Bueno, hoy vamos a tener un invitado, no sé si quiere presentarlo para contarle a la gente quién va a estar más adelante. Se llama Julio Fernández Baraybar. Es un dirigente peronista
que ha tenido ya actuación en un encuentro que hubo hace un par de años en Formosa a instancia de Gildo Infran. Aquello fue mérito de Gildo, pero también de Baráibar, Fernández Baráibar y uno de sus compañeros, que congregaron el primer congreso realmente de diálogo peronista. Va a estar con nosotros, pero también quiero presentar, que lo he nombrado, a quien está acá y que la verdad, confieso, es el de la idea de este programa, y se llama Enrique Romero, entre nosotros Quique Romero. Quique. Bueno, un gusto, Juan Gabriel, que me hayas dado la confianza para acompañarte acá en este programa. Si bien yo siempre digo, yo no soy peronista. ¿Por qué? Porque yo no viví la época del general Perón, pero sí reconozco que el general Perón es el único estadista que tuvo este país, absolutamente el único. Y si por la edad que yo tengo, si veo lo que es el peronismo y de los últimos gobiernos que hemos tenido peronistas, podemos hacerle muchas críticas, pero lo más importante y el objetivo de este programa, según todas las charlas que hemos tenido, es recuperar al peronismo, que el peronismo vuelva a ser del general Perón y no de los personajes que han pasado por el peronismo intentando redefinirlo. Lo que a mí me está pasando ahora acá en la radio es que tengo varios programas. Vengo de terminar el arranque, que terminó exactamente ahora, y a continuación que termine el programa que estamos haciendo ahora, empieza mi programa A Contramano, que lo hago con Pablo Roma. Pero ¿a qué viene este comentario? Porque en el arranque recién lo entrevistamos a Ricardo Alfonsín. Al aire, la pregunta que yo le hice es: ¿existe un 2019 para la Unión Cívica Radical? La verdad, si te cuento qué me contestó, no le entendí nada. Entonces me quedé con la idea de que no existe un futuro en el 2019 para la Unión Cívica Radical. Pero la pregunta que yo te hago a vos, para plantear ya lo que va a ser la tónica de Unidos Triunfaremos a lo largo de toda esta temporada: ¿cómo es el 2019 para el Partido Justicialista? Bueno, ese es el tema que nos ha llevado a crear este programa y a impulsarlo. Pero yo quiero decir algo de Ricardo Alfonsín en honor de la verdad. Yo he sido amigo de su papá, porque cuando ganó, Alfonsín tuvo la deferencia de invitar a Isabel a la asunción del mando, y luego Isabel quiso venir 6 meses después, cuando vio que algún sector militar, apoyado por algún sector civil, comenzaba a querer desestabilizar ese gobierno, el primer gobierno democrático después de la dictadura. Isabel vino las 2 veces, yo fui de la comisión de enlace primero y su prácticamente delegado personal para tratar con el gobierno de Alfonsín. Alfonsín fue un hombre que hizo las cosas a conciencia. Creo que cometió errores, no importa, pero las hizo a conciencia. Y su hijo, en algunos aspectos, veo que está siguiendo el camino. Es cierto que hasta ahora el radicalismo, y ya lo veremos a lo largo del programa, no ha tenido una actitud honorable, digámoslo de alguna manera, ante los abusos y los errores de este gobierno del ingeniero Macri, pero la verdad sea dicha, Alfonsín ha tenido una reacción en los últimos 2 días y ha dicho claramente que de aquí en adelante van a comenzar a controlar al gobierno de Macri en ese aspecto. Pero volviendo a tu pregunta, que es el meollo de la cuestión, yo creo que lo fundamental en este momento es comprender que somos un movimiento que no surgió de la nada ni por casualidad. Somos un movimiento que entronca íntimamente en la historia argentina. Esto es lo fundamental que debemos comprender todos los peronistas. Somos responsables de continuar una tarea que ha comenzado hace muchos años, como mínimo en 1806, con la primera invasión inglesa, cuando despertamos que podíamos ser un pueblo nacional y defendernos por nuestra propia cuenta. Después vinieron muchos avatares en la historia nacional, pero siempre hubo un Artigas que defendió los valores nacionales y populares porque era realmente así.
Hubo un brigadier Rosas que supo defender la soberanía nacional frente al ataque nada menos que de las dos grandes potencias, Francia e Inglaterra. Después hubo un Irigoyen que supo crear el radicalismo, ese del radicalismo que se quiebra pero que no se dobla, como dijo él, o que debía, Alem lo dijo en realidad. Y ese peronismo de Perón, somos continuadores de una obra que lleva generaciones en búsqueda de lo que nosotros llamamos la liberación nacional. En segundo lugar, y esto lo ha dicho el propio Perón, y los compañeros tienen que meditarlo hoy, que estamos en plena tarea de diálogo, el peronismo, dijo él, no es un grupo de intereses, sino un conjunto de ideales y valores. Y esto es lo que se ha perdido en buena medida. En tercer lugar, y esto también es fundamental, si alguna definición hay del peronismo, hay que adoptar la que dijo el propio Perón. Somos un movimiento nacional, popular, profundamente humanista y profundamente cristiano. Yo sé que han habido otras interpretaciones, para nombrar uno que ya pasó a la historia, desde John William Cook en adelante, se intentó una serie de otras interpretaciones y Perón cuando volvió dijo algo muy sencillo: seguimos siendo lo que las 20 verdades dicen que somos. Compañeros, hay que partir de esta base. Somos un movimiento de liberación nacional y de redención social, de tipo nacional y popular, humanista y cristiano. De ahí en adelante vamos a ir analizando qué nos pasó, porque algo nos ha pasado evidentemente para que la Argentina esté tan mal como está y el peronismo esté tan disperso como está. Lo fundamental ahora es comprender con tranquilidad, yo diría meditar, reflexionar con tranquilidad, que el mundo y la Argentina han cambiado en estos, pongamos 20 o 30 años. Estamos viviendo una época, en particular en la Argentina, en donde, permítaseme el término, la composición sociológica del electorado ha cambiado. Lo que llaman los sociólogos y los politólogos el sujeto político o el sujeto social de la política, es decir, ese pueblo que votaba por el peronismo, ¿qué era en el 45 y qué es hoy? En el 45 era netamente un sector obrero, de trabajadores manuales, sobre todo muchachos jóvenes del campo que abandonaban por la crisis rural el campo y venían a la ciudad con la industrialización incipiente que ya se pergeñaba durante la guerra y especialmente inmediatamente después de la Segunda Guerra. Hoy el sector mayoritario de la Argentina ya no es obrero manual, o es un obrero calificado, o es un obrero de servicios, o es de clase media baja con un sueldo módico, pero con ciertas costumbres y mentalidad de clase media. Y esto es lo que es una novedad para nosotros. Lo que en el 45 era el 60% o quizás el 70% de población obrero manual, rural, industrial manual, hoy ese 60% o 55%, no hay estadísticas, pero es un cálculo más o menos aproximado, se siente de clase media. Y el hombre de clase media es más individualista, es más proclive a creer en la prensa, en las operaciones psicológicas que se hacen desde la prensa, sobre todo cuando hay medios tan poderosos como en la Argentina, que están bregando en contra de las posiciones nacionales y populares. Es un hombre que quiere o que supone que puede progresar por sí mismo, no necesita el grupo puede ser el sindicato, la unión vecinal, la sociedad de fomento, el partido político, o la unidad básica, si ustedes quieren, o el comité. Cree que no lo necesita y lo repudia porque todo lo que sea agrupación de algo significa, de alguna manera, solidaridad con algo. Y este hombre es un hombre que han creado, gracias a la publicidad neoliberal y especialmente a la de este gobierno, le han creado la mentalidad individualista, muy egoísta. Yo solo puedo progresar si me educo, si me preparo, si tomo las herramientas del caso, la computación, etcétera, etcétera. Y entonces la solidaridad, que antes era el pegamento que nos unía a los que teníamos un ideal en común, ese ligamento, esa solidaridad, hoy se ha ido perdiendo. Hay que retomar aquello, pero hay que tener presente esto.
En segundo lugar, y esto es fundamental también, el mundo ha cambiado. Este mundo multipolar de ninguna manera es igual, aunque en algunos puntos tiene su semejanza, obviamente, de ninguna manera es igual al del 45 de Perón. En el 45 había netamente dos vencedores de la guerra que se disputaron de ahí en adelante el mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno adoptó un sistema económico distinto, con una ideología relativamente distinta. Son dos materialismos, tanto el liberalismo capitalista como el colectivismo comunista. No son humanismos, mucho menos de origen cristiano, no son nacionales y mucho menos populares. De modo tal que Perón la vio clara, fue el único en el mundo que lo comprendió, que para contrarrestar la acción del capitalismo no era el camino del comunismo, sino un sistema más humanista, más nacional, y por eso crea la tercera posición. Esto hoy, si bien en sus grandes rasgos puede ser cierto en lo ideológico especialmente, en la práctica del tablero internacional ya no es cierto. Estados Unidos ha perdido, y esto lo iremos viendo en el curso del programa, ha ido perdiendo poder en el mundo, ha ido emergiendo China, pero también Rusia, y Europa no ha perdido totalmente el poder, aunque lo ha disminuido bastante, y algún día será la India, y estamos entonces ante lo que ya se llama una multipolaridad de poder. No hay dos centros de poder, hay varios, y ninguno de ellos tiene en este momento la suficiente fuerza como para imponerse sobre los demás, al margen de la disuasión atómica, es decir, al margen del peligro de que si hay una guerra a fondo entre los dos grandes o los tres grandes, y esta es atómica, nadie va a quedar de vencedor porque nadie va a quedar simplemente. De modo tal que todo esto ha hecho que el mundo se transforme en una especie de cooperativa de poder, en donde hay 4 o 5 actores importantes y algunos de sector intermedio. Y el segundo tema, que es muy importante para los últimos años, es que Estados Unidos, que fue siempre el que dominó en el sector de Latinoamérica y especialmente en la Argentina, hoy se ha transformado en una especie de lobby, de alianza, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, que son los tres que marchan unidos en lo que se llama el capitalismo occidental, y simultáneamente han ido perdiendo poder relativo en el mundo frente al avance de la unión de China y Rusia, sobre todo en la zona más caliente y sensible del mundo, que es el Medio Oriente. Están en retirada del Medio Oriente, están en retirada del Asia Central, están en retirada de África, y por eso han concentrado su fuego, digamos, su poder de penetración en Latinoamérica y en la Argentina. Esto es lo que tenemos que comprender. Estamos enfrentando una época de política internacional en donde la Argentina y la Patagonia especialmente, el Atlántico Sur especialmente, va a pasar a tener una importancia decisiva como antes la tuvo quizás el Medio Oriente. Eliminado el problema del petróleo, porque está siendo superada la época del petróleo con otras alternativas de energía, el problema se va a concentrar en la falta de territorio habitable, que lo tenemos de sobra en la Patagonia, de sobra no, pero en gran cantidad, en la falta de alimentos que la Argentina tiene en grandes cantidades, en la falta de energía que también tenemos y en la falta de agua potable que también tenemos. Los 4 elementos decisivos que van a reemplazar al petróleo como elemento estratégico fundamental, los tenemos nosotros en abundancia y especialmente en la Patagonia y hacia el sur, Antártida incluida. Este va a ser el escenario de grandes tensiones en el mundo y nosotros somos los dueños de ese territorio, que además, por una acción de los técnicos de la Marina y de la Cancillería Argentina, mérito de ellos, hemos logrado en el 2016 que la Convención de Naciones Unidas para el Mar, la CONVEMAR, nos reconozca soberanía sobre 1.700.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental y derecho exclusivo a explotación económica sobre 4.900.000 más kilómetros más, de modo tal que hoy tenemos un inmenso territorio a conquistar, digamos, a poblar cuando sea de tierra y a explotar económicamente cuando corresponde aún el mar,
que está esperando un gran proyecto nacional, un gran movimiento renovado de tipo político que encare este aprovechamiento que nos va a dar la posibilidad de dar un salto en nuestro crecimiento económico y territorial solamente comparable con lo que sucedió en 1880, después que el general Roca incorporó la Patagonia al dominio efectivo de la nación. Esto significó, en aquel entonces, 30 años, hasta 1910, de un florecimiento económico extraordinario que no se aprovechó bien, que no se repartió bien, pero se conquistó. Hoy en día estamos frente a la posibilidad de dar un segundo salto muy importante en la historia argentina, y si la hace el peronismo será con justa distribución y con razonable reinversión para la industrialización del país. Fíjense que es una oportunidad histórica. El único que puede hacer esto, y esto no lo digo por chauvinismo ni sectarismo, el único que puede hacer esto es el peronismo. Razón por demás para que dialoguemos, nos unamos, aunemos criterios cómo encarar esta oportunidad realmente histórica, y en el 2019, como quien dice, demos el batacazo. Solange. Bueno, ahora vamos a ir a un separador para entrar a la segunda parte del panorama internacional. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. Bueno, acá seguimos, Unidos Triunfaremos. Juan Gabriel, el general Perón dijo: el 2000 nos encontrará unidos o dominados. ¿Cómo estamos hoy en el 2018? Bueno, como no nos hemos unido y ya pasó el año 2000, se cumplió totalmente la profecía o anticipo de Perón: estamos dominados. Lo que sucede es que lo que puede suceder en el 19, si no nos unimos, seguiremos dominados, pero seremos derrotados. Y esto tiene su importancia, porque una cosa es estar mal, pero tener una herramienta en la mano que permita la recuperación de los valores fundamentales, la soberanía, la independencia económica, la justicia social, etcétera. Y otra cosa es no tener todo esto, haberlo perdido, y tener la perspectiva de que en el 2019 el proyecto contrario, el proyecto de la dependencia, de la injusticia social, de la pérdida de soberanía, de la pérdida de nuestra potencia económica en manos de los extranjeros, se prolongue por 4 años más, como dije. De modo tal que es un hito sumamente importante, sumamente importante. Permítanme suspender un instante esta conversación con Quique, porque acaba de venir nuestro invitado, Julio Fernández Baraybar, antiguo compañero. No somos viejos, somos antiguos. Antiguo compañero de varias batallas políticas, por supuesto. Bienvenido, Julio. Son Bienvenido, jóvenes con experiencia, jóvenes con experiencia, muchísima. Bueno, experiencia sí, lo de jóvenes después lo conversaremos con más tranquilidad. Solange. Ahora vamos a empezar con el diálogo con Julio Fernández Baraybar, así que vamos. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad triunfando unidos en 2019. Julio,
¿Puedo hacer una pregunta, Juan Gabriel? ¿Quién grabó esto? Las preguntas las hago yo. Pero ¿Quién toca el revés. bandoneón en esta versión? Es excelente, ¿Perdón? me encantó. ¿Quién toca el bandoneón en esta versión de la marcha peronista? Es excelente. Alguien que queríamos presentar al final. Ah, pero no me digas. No hay ningún problema, lo anticipo. Presentarlo ahora. La cortina musical la ha preparado un argentino, compositor joven, muy joven, debe tener 34 años, que en este momento trabaja en Barcelona, Ajá. Diego Saldívar. La idea fue nuestra, la marcha, pero con instrumentación moderna y con ritmo moderno. Está buenísimo, está Probó buenísimo. con rock, probó con reggae o algo por el estilo, y al final hizo una versión tanguera, pero Ujú. tanguera con guitarra eléctrica y teclado electrónico. Y me pareció que sonaba muy agudo, muy chillón, no nuestro, digamos. Ajá. Y entonces el muchacho dijo, pruebo con un bandoneón, sí señor. Y ahí está. Y salió Excelente, fantástico, excelente. fantástico. Felicitaciones. Fantástico. Diego Saldívar, a quien le agradecemos muchísimo. Como también agradecemos a Jimena Lowe, que estimo que la nombré, que está a cargo de las cámaras, porque como les dije, esto está siendo en este momento grabado con 3 cámaras de televisión, y Jimena va a hacer hoy la edición de esto para subirlo como video en nuestro propio canal de YouTube. Y vamos a decir Así pasable, que, Juan Gabriel. has hecho muy bien en venirte elegante, Julio. Pero vamos al tema. Julio, yo te he invitado fundamentalmente por lo siguiente. Mira, un minuto antes que vos llegaras, yo expliqué en la editorial que el objetivo del programa, el objetivo fundamental del programa es lograr un diálogo entre todos los compañeros, todos, los que piensan A, B, C o Z. Sí, todos. No me Cuando interesa. uno dice todos. Con la sinceridad que se debe tener como siempre en el peronismo y con el respeto entre nosotros. Vamos a tener un diálogo civilizado, entre comillas, pero vamos a tirar toda la carne sobre la mesa, todos nuestros problemas, nuestros disensos, las posibilidades de seguir o no seguir con la doctrina del general, que hoy la globalización, que sí, que no, que Macri, todo. Porque queremos dialogar entre todos para llegar al 19 unidos, primer objetivo, pero no amontonados. Unidos quiere decir juntos, pero para un muy concreto proyecto común. Ese proyecto común, estaba entrando al estudio cuando yo lo describía, es el aprovechamiento de esta oportunidad histórica que se nos presenta con las fuerzas de poder del mundo, cómo se han ido configurando, cómo se ha ido configurando la economía en el mundo. Ha perdido importancia el petróleo y ha empezado a tener mucha más importancia el territorio libre para vivirlo, para habitarlo, el agua, los alimentos, también la energía, por supuesto, y algunos minerales estratégicos que me olvidaba antes de esto. Es decir, hay nuevas necesidades vitales, sensibles, estratégicas para la humanidad. Hay nuevos actores en el tablero internacional que están avanzando en su poderío. Hay un poder que se ha ido conformando que ya no es estrictamente norteamericano o anglosajón, sino norteamericano, británico e israelí, lo que yo llamo el lobby anglosajón israelí en el mundo, que está unido por los intereses financieros. Ahí están asentados en estos 3 países los grandes bancos, los grandes intereses financieros que están tratando de dominar al mundo con sistemas no democráticos justamente, sino plutocráticos, si se quiere, el gobierno del dinero. Frente a todo eso, la única posibilidad es unirnos para el 19. Y te elegí a vos primero, porque en la Argentina, creo que lo dije en varias oportunidades, en 2016 hubo un primer intento de diálogo peronista en Formosa, cuyo mérito principal fue el del gobernador Gildo Infran, que lo citó, lo convocó, alojó a todo el mundo. Fue una cosa realmente una gran gauchada que hizo Gildo al peronismo y al país. Y vos fuiste uno de los operadores, organizadores. Bueno, te cuento, Gildo se le ocurrió esta idea y la conversó con Jorge Cosia y conmigo, y depositó en nosotros, en Jorge Cosia y en mí, los aspectos, así por así decir,
político-organizativos, a quién invitábamos, cómo los invitábamos, qué criterios íbamos a tener para la invitación, etcétera. Y nos dejaron, la verdad, nos dejó Gildo una libertad de acción plena, sobre la base de una claridad de conceptos, que era que vinieran todos los intelectuales, todos los pensadores, toda aquella gente dedicada a reflexionar sobre el peronismo, que andaban por ahí sueltos y que tenían cosas para decir en ese momento, junio del 2016, y que se reunieran en Formosa y discutieran y conversaran sobre esto. Y en lo posible, si había alguna posibilidad, generar un documento. El documento de Formosa que se generó, que se produjo y se firmó y se leyó al final de esos 2 o 3 jornadas, es un documento que, te digo, Juan Gabriel, tiene una actualidad doctrinaria extraordinaria, es de una gran actualidad, y plantea básicamente los aspectos, siempre como peronistas, los aspectos internacionales, políticos, económicos y sociales, partiendo de una definición del mundo en el cual estamos insertos, que es, creo yo, el primer paso o el primer análisis que se debe hacer de la política. Y juntamos unas 120, 130 personas, incluidos los propios formoseños que participaron muy activamente. Formosa es, en cierto sentido, Juan Gabriel, no sé si vos has tenido el gusto de visitarla, una provincia ejemplar. La he visitado hace muchos años. Me parece cuando fui embajador, la visité. Ajá. Porque yo tuve a cargo un proyecto muy lindo que desgraciadamente no se llevó adelante porque Menem no tuvo voluntad política de hacerlo, que era elegir en cada provincia limítrofe un terreno apto para cultivar con un asentamiento nuevo y un emprendimiento productivo nuevo, trayendo inmigración con capital. Claro. Y la mitad de los puestos para argentinos desocupados y la otra mitad para los inmigrantes. Con ese motivo visité a Formosa. Bueno, sí. Si vos viajás ahora no la vas a reconocer, Juan Gabriel. El cambio que ha tenido Formosa en los últimos 15 años, últimos 18 años, la pujanza de esa provincia, el grado de participación política que tienen sus ciudadanos, el compromiso que tienen con cada una de las iniciativas que surgen del Poder Ejecutivo Provincial, es admirable. Yo no conozco eso, pero me lo imaginé. ¿Sabes por qué? A ver. Porque es el gobernador que eligió la prensa seria, entre comillas, sí, la prensa independiente, entre comillas, la prensa de la dependencia, para cascarlo inmisericordiamente y muy injustamente, y sobre todo un señor gordo que ahora usa barba y que tiene el poder de todo el grupo más poderoso mediático en la Argentina. Uh-huh. Efectivamente, lo han agarrado como para pegarle. Como cabeza de turco. Como cabeza de turco, así se decía. Pero te quería hacer una pregunta. ¿En qué quedó todo aquello? ¿No tuvo una continuidad? Mira, no tenía como finalidad tener una continuidad, tenía como finalidad generar ese hecho, generar ese documento, y lo que quedó sí es una red de vínculos con todos quienes participaron en el encuentro de Formosa, como le llamamos, red que se ha seguido manteniendo con intercambios y con comunicaciones permanentes, pero que justamente ahora, a raíz de todas estas nuevas iniciativas tendientes a la búsqueda de espacios comunes de discusión o de conversación en el seno del peronismo, estamos nosotros aportando justamente a las mismas, y te diría que casi todos, el 100% de los que participamos en el encuentro de Formosa, vamos a participar en la reunión de San Luis del 16 y del 17. Antes de entrar en ese punto, que realmente para mí el centro de la atención que deberíamos prestar los peronistas a lo que está sucediendo. Pero antes de eso digo, se me ocurre que esta experiencia de de invitarlo al estudio a nuestro compañero Julio Fernández Baraybar, da pie para decirle a todos los compañeros del país, sean pequeños grupos, unidades básicas, centros de estudio, academia, tráiganos sus experiencias, qué están haciendo, cómo se están desarrollando, qué diálogo tienen, qué diálogo no tienen o quisieran tener,
porque este programa tiene que ser justamente el lugar del encuentro de todos nosotros. Y en ese sentido, yo te voy a pedir que nos expliques un poco qué están preparando en San Luis para el 16, 17 y 18, sobre todo porque me han llegado invitaciones por varios lados, especialmente de Gabriel Mariotto, que anda con un entusiasmo enorme con esa reunión, y me consta que está recorriendo la provincia de Buenos Aires y otras provincias, pero yo no puedo ir porque lamentablemente justo esos días tengo que viajar con mi familia por un tema familiar. Ya le he dicho a Gabriel Mariotto que no iré, pero tengo sumo interés en saber cómo se está desarrollando eso. Mira, justamente Gabriel Mariotto, Martín García, Mariano Pinedo, yo personalmente somos un poco los que nos hemos estado moviendo alrededor de esta convocatoria, ¿no es cierto? Y la convocatoria ha tenido un éxito extraordinario, superior al que nos imaginábamos. En primer lugar, se ha convocado y van a concurrir diversos sectores de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires tiene la provincia de Buenos Aires es una especie de Frankenstein político, urbanístico, y esa diferencia tan pronunciada que existe entre el interior y el conurbano ha determinado que el interior haya quedado bastante huérfano de política nacional y popular, y sean miles los militantes que están sueltos y no tienen referencia. Y justamente Gabriel se ha dedicado a tratar de hilvanar todos esos núcleos militantes, esos grupos, en cada uno de los pueblos de la provincia, invitándolos a San Luis como una manera inclusive de referenciarse ellos mismos a un proceso superior al del propio municipio, por así decir. La idea va a ser el viernes un gran acto a las 11 de la mañana en la localidad de La Pedrera. La Pedrera es una localidad que está pegada a Villa Mercedes y que se llama La Pedrera porque originariamente era una cantera de donde se sacaban las piedras para hacer las calles, los empedrados de las calles, y posteriormente se convirtió en un basural. Y que el gobierno de los Rodríguez creó una especie, para que nos entendamos, una especie de tecnópolis, ¿no es cierto? Una especie de lugar de grandes actos masivos, que tiene por ejemplo, tiene un estadio cubierto para 35.000 personas, un estadio cubierto para 35.000 personas. Caramba. Que tiene la particularidad de tener instalado dentro del espacio del estadio un escenario, un palco para recitales y ese tipo de cosas que no necesita ser construido, es decir, se corre de modo tal que pueda haber un partido de fútbol a las 6 de la tarde y un recital de Los Redondos a las 10 de la noche. Una pregunta como las preguntas que dicen que hacía Sócrates, va la respuesta inducida, ¿no? Claro. Para que vos contestes lo que yo quiero. Mayéuticamente. No, te lo digo con absoluta honestidad. Vos sabés que yo he sido, por fortuna, por una casualidad de la vida o designo de Dios, colaborador directo de Perón en el Frejuli. Yo entré por la democracia cristiana. Sí, me acuerdo perfectamente. Yo estaba en esa reunión. Era muchacho de la democracia cristiana. Perón, cuando yo tuve una entrevista con él, le manifesté a Cámpora que me iba a incorporar al peronismo. Perón me mandó a decir, peronistas hay mucho. Claro. Creo un grupo para el Frejuli y así nació un pequeño grupo. Después, por supuesto, lo disolvimos. Pero yo he escuchado varias veces a Perón tener preocupación especial por 3 sectores de la población nacional. Y lo digo a esto porque en San Luis te ruego, ténganlo presente. Ajá. Para unir esto. Tener toda la paciencia del mundo para soportar quejas, hacer de vínculo de unión. Un sector que él mismo lo denominó la columna vertebral es el gremialismo organizado. Sin gremialismo organizado,
Julio, no hay peronismo. No hay peronismo. No hay peronismo. No hay peronismo. Puede haber un partido socialdemócrata, puede haber un partido de centro izquierda, progresista, llámale como quiera, sin central única donde esté todo el poder sindical nacional al servicio de este movimiento, mejor dicho, dentro de este movimiento, como columna vertebral, claro. No hay peronismo. Segundo, no sé por dónde empezar, pero empecemos por lo que tenemos más cerca. Sin los sectores pobres necesitados de la provincia de Buenos Aires, tampoco hay peronismo. Yo lo he escuchado decir a Perón cuando peligró la candidatura de la provincia de Buenos Aires, lo he escuchado decir a Perón, para salvar la provincia de Buenos Aires, si hace falta intervenir el partido una semana antes de las elecciones, lo voy a intervenir. La provincia de Buenos Aires es indispensable. Y sobre todo, los sectores más necesitados, lo que acá llamamos el tercer cordón, tiene que estar también ahí. Y en tercer lugar, las provincias pobres del interior, el interior profundo, como le llamamos. Fíjate que son los tres sectores más vulnerables, más necesitados de la sociedad. Y son los pilares que tienen que constituir el basamento sociológico del peronismo. Hay que unir a los líderes de las provincias del interior con los líderes de los sectores más pobres del Gran Buenos Aires, sean gremialistas, sean movimientos sociales o lo que fuere, porque también ha evolucionado la realidad ahí, claro. Y hay que unir a esto con el sindicalismo organizado. Claro. Creo que es la gran tarea de poner paño frío, tranquilizarnos, restañar heridas y unir todo. Solange. ¿Vamos a la segunda parte del diálogo? Vamos. Nosotros te invitamos a reflexionar para que te sumes al desafío de construir desde la verdad. Ese es nuestro único poder. Recordemos, unidos triunfaremos. La pregunta está pregunta múltiple. No, es una, más que una pregunta, es una propuesta. Y es una propuesta. Simplemente sí. para. Yo te dije, es una pregunta como Sócrates. Para tu, por lo menos para tu tranquilidad y para tu entusiasmo, esto ha estado contemplado específicamente. Te voy a contar. Se ha comprometido la presencia, entre otros dirigentes sindicales de toda la corriente sindical federal, de Hugo Moyano, el secretario general de los camioneros, que ha comprometido su presencia. Está comprometida la presencia de los principales movimientos sociales que funcionan en la provincia de Buenos Aires, incluido la corriente esta de trabajadores de la economía popular, el CETEP, y sus principales dirigentes como Juan Grabois. Creo yo que se ha pensado justamente en los términos que vos has estado mencionando, Juan Gabriel. Primero, encontrar una representatividad que tenga en su seno al movimiento obrero. En segundo lugar, a los sectores más sumergidos de la sociedad argentina, que han vivido y están viviendo un proceso muy interesante y novedoso de acercamiento al movimiento obrero organizado. Es decir, los trabajadores ¿cómo se llama? En negro, digamos. Todos los trabajadores irregulares se han acercado al movimiento obrero de los trabajadores normalmente sindicalizados. Permíteme agregarle algo. Ese es el sector al cual el peronismo tiene que dedicarle sus esfuerzos. Exactamente. Porque si te trasladás 70 años para atrás, hermano, eso eran los gronchos, los cabecitas negras, los grasitas, que Perón reunió en los sindicatos y que Evita ayudó desde la fundación. Exacto, desde la fundación. Ese es el peronismo que le dio fuerza al movimiento. Sin duda. Y después están también los gobernadores. Por lo menos se ha avanzado en las conversaciones y han comprometido su presencia el gobernador de San Juan, está el gobernador de San Luis, el gobernador de La Rioja, el gobernador de La Pampa posiblemente también asista o ha comprometido su asistencia, de modo tal que se está tratando también de acercar. Vos sabés que los gobernadores tienen sus especificidades, es decir, un gobernador habla con otro gobernador, como un secretario general de un sindicato habla con otro secretario general de un sindicato, tienen todo su protocolo, pero esas conversaciones están muy avanzadas y
y hay mucho optimismo, porque recorre al movimiento nacional esa necesidad que vos mencionaste al principio, la de la unidad. Bueno, yo te voy a pedir algo especial, en base a la amistad y al compañerismo que nos une. Quiero que transmitas a la asamblea en toda, a los organizadores, a los que han trabajado y a todos los compañeros, mi adhesión personal. ¿Cómo no? En forma directa, especial, particular, y el programa al servicio de lo que ustedes hagan para que lo difundan. ¿Cómo no? Inmediatamente que yo regrese de mi viaje va a coincidir con haber terminado aproximadamente la reunión. No sé quién designen, el que sea, me imagino que será Alberto Rodríguez Sá, posiblemente, claro, Mariotto, lo que ustedes digan, y se vienen por acá y con muchísimo gusto vamos a dedicarle el programa completo. Pero con muchísimo gusto. De ahí en gracias. adelante todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, este es Juan un Gabriel. intento que quisiéramos apoyar decididamente. Muy bien. ¿Terminó el diálogo? Sí, queremos agradecer a Julio por haber venido. No sé si quiere decirle algo más. No, yo más que agradecerle por haber venido, por habernos dicho lo que nos ha dicho, porque realmente nos alegra mucho lo que nos has contado de San Luis. Me alegra saber cómo fue aquello de Formosa y rendirle homenaje a Gildo. Sí, Gildo gran Infran, abrazo. por aquello que hizo y sigue haciendo. Y bueno, para vos y para los compañeros que vayan a San Luis, decirles que les deseamos la suerte del mundo, viejo. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, y te prometo que vamos a ver si encontramos una manera para que el programa sea un poco expresión también de toda esa discusión y de todo ese debate en San Luis. Gracias por tu invitación. Esto es una herramienta. ¿Cómo no? Úsenla. Gracias. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores que se emite por Sónica Más. Te informamos y te entretenemos. Te damos todo lo que vos esperás escuchar. Todo lo que vos esperás escuchar. Y más. Somos Sónica Más. Sí, para terminar les queremos dar una buena noticia, creo que es una primicia, pero a mí me han sobrado, a lo largo de los años, me han sobrado los minutos de tiempo en mi vida, por lo visto, y yo he ido escribiendo una serie de libros. Bueno, este es un poco mi hijo predilecto, ¿no? Líder latinoamericano. Esta es la historia de 18 conductores nacionales y populares de Latinoamérica, de los cuales, por supuesto, el primero en el tiempo fue Artigas, el segundo, don Juan Manuel de Rosas, siguiendo en la Argentina, el tercero Irigoyen, el cuarto Perón, pero también están Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, los dos de México, un negro en el sentido más cariñoso del mundo, Jorge Eliezer Gaitán de Colombia, bien digo, Torrijos, el primer Alan García, y Velasco Alvarado de Perú, Getulio Vargas. Están todos los que yo he ido analizando país por país y creo que son los 18 líderes latinoamericanos nacionales y populares que demuestran que este movimiento nacional y popular del cual somos continuadores nosotros no nació con nosotros, nació con Artigas. Perfecto. Esto es una crítica a quienes han derrocado a Isabel Perón y al gobierno constitucional, y es la verdad de aquellos 3 años de gobierno. Hablamos del último gobierno peronista. AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, es la verdad sobre lo que ha pasado en esta falsa investigación del tema AMIA, que ha dado lugar al falso juicio por encubrimiento contra las autoridades anteriores, la señora Cristina de Kirchner, Héctor Timerman y los demás compañeros. Esto es un trabajito que se hizo en equipo sobre la penetración de militares israelíes en la Patagonia. Este es el primero de la serie que escribí para demostrar que lo que se estaba haciendo en la época de Menem no era peronismo. Es Menem o Perón. Menem o Perón. Ahí también tenemos el ocaso de los dioses. Que es una crítica al capitalismo financiero internacional cuando ya comenzaba a mostrar sus garras en 2003. Y por último también tenemos Carlitos, el hijo de Zulema. No es estrictamente político, pero este tema
hace a la política y hace al ocultamiento que se produce a través de los malos jueces, y por eso lo incluyo entre mis libros políticos. Solange. Bueno, todos estos libros nosotros los vamos a usar para poder solventar obviamente los gastos del programa, y aún están disponibles, así que los interesados pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales, que son Unidos Triunfaremos, por Facebook, Twitter, por mail, unidostriunfaremos@gmail.com, o por Instagram, o si no en la página de Mercado Libre de Juan Gabriel Lavaque Libros, o por mail a marcelawalde@hotmail.com. También les queremos avisar que hay condiciones especiales para compras por ciertas cantidades por partes de unidades básicas y otras organizaciones de la militancia, ¿no? Así que bueno, ahí tienen todos nuestros libros, los libros del compañero Lavaque, para que puedan Nuestros. Bueno, ya estamos llegando al cierre del programa. ¿Cómo le pareció? El más viejo de nosotros que se despida, que es Quique. El más viejo como periodista. Ya que tengo a dos jóvenes peronistas con mucha experiencia acá sentados adelante es una mío. Ironía de él. Sí, es un sarcasmo. Quiero proponerles un milagro. Supongamos que el general Perón resucita y viene y ve la Argentina que tenemos hoy. A criterio de ustedes, ¿qué es lo primero que haría? Yo creo que haría, sin faltar al respeto con la comparación, lo que hizo Jesús cuando visitó el templo y vio que estaba lleno de mercaderes. La única vez que Jesús usó el látigo, se enojó, usó violencia, rompió las mesas, tiró la mercadería afuera, fue cuando vio que los mercaderes habían copado el templo y lo habían transformado en el mostrador de sus negocios. ¿Y Julio? Bueno, sí, yo supongo que habida cuenta de la enorme visión estratégica que tenía Perón, lo primero que haría de aparecer en estas condiciones, como digamos de sorpresa, sería buscar un restablecimiento de su vínculo personal con el pueblo argentino, porque él creo que como nadie debería ser consciente en ese caso de la enorme necesidad de una gran unidad popular que se necesita alrededor de su figura para llevar adelante la tarea ciclópea que hay que llevar adelante en este país. Entonces yo creo que lo primero que haría Perón sería una gran concentración popular, un gran acto donde hubiera 3 millones de personas que ratificaran la voluntad y la confianza en su liderazgo. Porque sin ese acto de depositar la confianza popular en una persona, es imposible generar la fuerza política necesaria para encarar la tarea que tenemos que encarar. Yo creo que eso sería lo primero que haría Perón, y después empezaría a organizar, visitar, recorrer, pero primero un gran acto político donde se ratifique su liderazgo sobre el conjunto de los argentinos. Bueno, lamentablemente la mala noticia... ¿Y vos qué crees que haría? A eso voy. La mala noticia es que Perón no va a resucitar. Pero lo que vos acabas de decir, Julio, es el desafío que queda por delante para los verdaderos discípulos del general Perón, y no para los que se prostituyeron en el camino. Y los que se prostituyeron en el camino hasta tienen la oportunidad de redimirse también. Pero lo que hay que hacer es volver a las bases del peronismo, y nada de lo que se hizo en la Argentina desde su último gobierno haya sido gobernado el país por alguien que se decía a sí mismo peronista o por la oposición, tiene que ver con lo que el general Perón señaló como su doctrina. Hay que volver a eso. Necesitamos hoy en la Argentina un estadista, cosa que no tuvimos nunca más desde que el general Perón falleció. Entonces, el gran desafío que les queda hoy a todos aquellos que se dicen a sí mismos peronistas es casualmente eso: volver a las bases, volver a abrevar en la fuente, volver a Perón. Volver a Perón es un lindo lema.
Sí, además de volver a Perón, creo yo que es muy necesario porque es sin duda que el país ha cambiado enormemente. Es decir, tanto el proceso militar como sobre todo el proceso de los años 80 con el menemismo, cambió estructuralmente el país y no hemos podido reconstruir el país que quedó cuando Perón fue derrocado en 1955. De modo tal que lo primero, a mí me parece lo primero es lograr comprender, a mi modo de ver, comprender cuál es esa nueva realidad. Nosotros no teníamos la cantidad de pobres sin trabajo que tenemos hoy en la Argentina. No tenemos generaciones, 2 o 3 generaciones de gente que nunca ha trabajado en fábrica. ¿No es cierto? Eso no existía. Tenemos generaciones de gente que nunca ha trabajado. Que nunca ha trabajado, donde sea. que nunca ha trabajado en un lugar donde hay que fichar. Lamentablemente, yo me estoy acostumbrando ya a que el tiempo es tirano. Ya se nos fue pero el programa. Yo le quiero agradecer especialmente a Julio y a Quique su colaboración también. Bueno, Quique es parte de esto, no le tengo que agradecer. No, por favor. Que cumpla con su deber, nada más. Eso. Creo que será hasta la próxima. Nos vemos el martes que viene. Nos vamos a ver el martes que viene, si Dios quiere. Va a ser el 13. Martes 13. Trataremos... Contra cualquier superstición. Contra cualquier... Martes 13, sí. Julio, no, gracias a vos. Esta casa es tuya, programa es tuyo. Muchas y a los gracias. muchachos que se reúnen en San Luis, nuestro abrazo fraterno. Se le han dado. Quique, gracias. Gracias a Solange. vos, Gabriel. A usted. Nos vemos el martes que viene. Si Dios quiere. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Lavaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.